Buenas tardes amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a quienes están siguiendo la transmisión en Facebook de este proyecto organizado por el Seminario de Literatura Francisco José Amparán en coordinación con colectivos artísticos de León, Guanajuato, Querétaro y Monterrey. Esto se llama Tribal. Les cuento muy rápido qué es lo que estamos haciendo. Hace casi un año empezamos una serie de charlas en este recinto querido para nosotros, tan querido para nosotros, que es el Cerro de Babel, que es el centro de operaciones del Seminario Amparán desde hace 5 años. Empezamos este proyecto que inició con charlas de 2 artistas de Saltillo. En algún momento invitamos a alguien de Monterrey para hablar de manera muy general primero sobre su obra y después sobre una cierta perspectiva y el estado que veíamos que guardaba el fenómeno cultural en la ciudad. El proyecto fue extendiéndose poco a poquito y finalmente el Seminario Amparán tuvo un apoyo de proyectos de coinversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es copatrocinador de esta actividad, y pues desde aquí le agradecemos al FONCA el apoyo para llevar a cabo una serie de actividades de coworking entre colectivos literarios mexicanos. Esta charla está enmarcada pues en ese proyecto. Hace unas semanas nos reunimos aquí para presentar dos de los colectivos involucrados, además del Seminario Amparán. Está la fabulosa Máquina Oral de Querétaro, estuvo con nosotros Coatl Sandoval, su director. También nos acompañó hace unas semanas en este mismo foro Iván Trejo, que es editor de Atrasalante, una casa editorial independiente de Monterrey. Y hoy nos visita Pedro Omar Rivera, que es el director, coordinador del taller literario Mar de Nombres de León, Guanajuato. Así reunimos pues ya, integramos al cuarto grupo y cuarto band de este proyecto. Hoy en la mesa están también 2 integrantes del Seminario de Literatura Francisco José Amparán, que son Nadia Salas y ¿cómo te llamas tú? Cristian García. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida de ellos. La dinámica es que cada uno expone un cierto tema. A veces cuando son escritores, como es el caso, hay una lectura. Cris y Nadia ya leyeron en este foro. Lo que van a hacer hoy es hablar, van a hacer lo que quieran porque siempre hacen lo que quieren, pero van a hablar un poco sobre un par de proyectos en los que está trabajando el seminario. Pedro Omar sí va a leer, me parece que sí va a leer un poco para nosotros, va a presentarnos su libro. Luego hay una segunda ronda, que es, yo normalmente hago 3 preguntas a los que están en la mesa. Hoy voy a dejarlo un poco más abierto, aprovechando que hay en público, que es uno de los temas como entrecomillados de los que vamos a hablar hoy, aprovechando que hay otros colectivos artísticos en la ciudad. Justo el tema del que queremos hablar hoy es el público. Entonces, hoy que hay mucha gente aquí, ojalá, digo mucha gente para nuestros estándares, sobre todo en el presencial, nos va a dar mucho gusto que se animen a entrarle a la pregunta y a la plática, ¿no? Esto podría estar como muy chido. Entonces, Nadia Salas es narradora, ha participado en el Seminario Amparán, ha publicado en distintas antologías, y el día de hoy digamos que su intervención es en los distintos sesiones. Estaremos hablando de los diversos proyectos en los que trabaja el Seminario Amparán. Uno de ellos es una colección de reseñas literarias que se publica en forma semanal. Se publicaba antes en el periódico Zócalo, ahora se publica en la revista digital Replicante, y que ha dado origen a su vez a un libro. Y Nadia nos va a hablar un poco sobre la experiencia del Seminario Amparán en el proceso de escribir reseñas literarias. Bueno, quisiera empezar por leer una frase que viene en el inicio del libro,
por ahí les fallé porque no traigo una copia en físico para presentarles, ¿no? Que por cierto está muy bonita la edición, ¿no? Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, el hombre destinado a sus símbolos. Así es como empieza el prólogo de este librito, que está escrito por Silvia Georgina, y donde empieza a hablar un poquito de la experiencia, ¿no? sobre las reseñas literarias. Bueno, el libro se divide en varias partes, ¿no? Porque hemos escogido diferentes autores. Están los autores latinoamericanos, están como que un close-up con el norte, ¿no? Con los autores que nos identificamos, ¿no? en este norte, ¿no? También está un poco sobre la mezcla de la casa, ¿no? Autores con los que tenemos como que un poquito más de background, ¿no? Por ahí para nuestra obra. Creo que mi primer recuerdo acerca de las reseñas que empezamos a escribir fue un día que Julián nos separó en un librero un apartado de libros que podíamos escoger, ¿no? Para las reseñas. Y me acuerdo que todos nos aborazamos, ¿no? Por escoger nuestro libro, el libro que queríamos. Yo tuve la suerte de que me tocó una antología de Raymond Carver, que por cierto por ahí se la debo a Julián todavía. Perdón. Y fue una manera para acercarnos a nuestros autores favoritos. Luego ya se les ocurrió ir haciendo estos ejercicios que les comento sobre los otros tipos de autores. Y más que nada creo que este proyecto nació porque todos de alguna manera queremos acercarnos a los lectores haciendo estas reseñas, ¿no? Recomendándoles los libros que han formado parte para nuestra obra, para nuestras creaciones. Y los invito de verdad a que obtengan este libro, que me gustó mucho la manera en que Cris escribió su nota diciendo que es como una guía entre laberintos, ¿no? Para guiar a todos entre laberintos, por esta parte que es un proyecto colectivo, ¿no? De parte de nosotros. Y me gustaría cerrar con esta otra frase que es de Hermann Hesse. Y déjame la busco por aquí, perdón. Esperen unos segunditos. Dice, para el buen lector, leer un libro es conocer la esencia y el modo de pensar de una persona extraña, intentar comprenderla y en lo posible ganar su amistad, ¿no? Que finalmente es lo que queremos nosotros hacer con estos reseñas. Pues muchas gracias, Nadia, por hablar. Este libro se llama El Bibliotecario Ciego, está publicado por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Está en descarga digital gratis, lo pueden encontrar en el Facebook del Seminario Amparán. Hay un grupo de Facebook, que es donde estamos transmitiendo ahorita, que se llama así, Seminario Amparán, nada más. Bueno, se llama Seminario Permanente de Literatura Francisco José Amparán, es el nombre oficial del proyecto. Les cuento muy rápido qué cosa es el Seminario Amparán. El Seminario Amparán es un proyecto que inició hace 5 años ya, con el auspicio de la Secretaría de Cultura. Durante 2 años trabajamos en un proceso formativo con sesiones semanales todos los miércoles en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia. Durante ese proceso, un grupo de escritores saltillenses fue llevando en forma modular una serie de procesos de aprendizaje, de técnica y de teoría literaria. Después de esos 2 años, yo trabajaba como instructor del seminario. Después de esos 2 años lo dejé, dije bueno, muchas gracias y ya me fui. Pero los miembros del seminario son muy tercos
y entonces ellos dijeron, no, vamos a seguir trabajando. Entonces, en realidad yo soy, que esa es una de las cosas que a veces no se entienden, que es que en realidad yo soy, digamos que, asesor un poco del seminario, pero yo, o sea, lo coordina Silvia, y ellos decidieron por su cuenta reunirse y no tomaron un no como respuesta. Entonces durante los siguientes 2 años, trabajamos 2 años más revisando textos en mi casa. Cada que alguien decía, oye, yo tengo un texto que quiero que le eches una mirada, entonces ya nos juntábamos ahí a hacer taller de manera muy informal. Y eventualmente se fue organizando un seminario alrededor justamente de este proyecto de reseña. Se publica desde hace 2 años una reseña semanal. La lista, al principio yo les hacía una lista y les decía, tienen que reseñar estos libros. Y ahora ya un poco, pues, en realidad todo el proceso del seminario ha sido tratar de desplazarlo un poco hacia la orilla, que es lo que estoy ahorita, lo cual me parece muy bien, por otra parte. Entonces, a partir de ese proceso es que se generó este otro, que es el de coworking, el trabajo con otros colectivos literarios. El argumento, y eso lo voy a decir, el argumento básico de Silvia es que se trata de que yo haga un cameo. Eso funciona más en otras ciudades que en Saltillo, ¿verdad? Pues se trata de que yo haga un cameo para realmente darle foro a otros escritores. En este caso, a Pedro Mar Rivera. Pedro Mar Rivera, como decía, es director del taller Mar de Nombres, que es un proyecto, digamos, hermano del Seminario Parán, pero que se hace en León, Guanajuato. Es poeta, es narrador, ha trabajado mucho tiempo formando escritores, más que dando clases, formando escritores y haciendo actividades de promoción cultural independiente, que yo conocí a Pedro Mar en una mesa en Guanajuato sobre el trabajo que se hace en la promoción cultural independiente, y me parece que tiene mucha experiencia en ese ámbito. Bueno, lo dejo a él que nos cuente un poco sobre su libro nuevo, que además está súper bonito, y que nos hable sobre lo que es Mar de Nombres. Buenas tardes, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Julián por la invitación, a Silvia. Bien, pues Mar de Nombres es un proyecto que originalmente surge como un proyecto editorial que en realidad nunca ha funcionado como tal, sino más bien ha funcionado como un vincular, asesorar, apoyar la formación de escritores y la vinculación entre escritores e instituciones, que es una situación que a mí me interesa muchísimo y que afortunadamente he tenido el apoyo de diferentes personas para que esto se lleve a cabo en León desde hace ya aproximadamente 6 años. Con mayor o menor suerte hemos logrado ya consolidar un grupo de gente que se está promoviendo de manera independiente. Acaba de salir una serie de textos publicados por el gobierno del estado de Guanajuato y bueno, afortunadamente me publicaron también este año, hace un mes, este nuevo libro que sale ya por parte del Instituto Cultural de León, que se llama No pienses en elefantes rosas, del cual solo quisiera comentar 2 cosas porque creo que lo más importante es cuando la gente lee los libros, no lo que uno como autor puede decir. Solamente quiero decir 2 cosas. El tema principal de este texto es la memoria, pero no la memoria como acontecimiento, sino la memoria sensible y la memoria del cuerpo, es decir, toda esta carga emocional que vamos arrastrando. Y por otro lado, que casi siempre me preguntan, es el asunto del título, de por qué no piensas en elefantes rosas. Yo tengo como una fijación por estar siempre investigando por cuestiones de redacción y gramática, que es algo que me interesa mucho. Y un día estaba leyendo un manual de redacción en el cual hacían una afirmación que era más o menos la siguiente: nunca se debe escribir haciendo afirmaciones negativas porque los lectores no lo pueden comprender de una manera clara. Entonces cuando yo leí eso, me quedé pensando que no era cierto. Dije, ¿cómo? Pero además era un manual de redacción. Dije, ¿cómo alguien puede decir que no debes redactar haciendo una afirmación negativa? Y entonces yo en mi indignación le comenté a mi hijo mayor que estaba ahí y me dice, bueno, pues es que es como cuando alguien te dice, no pienses en elefantes rosas, ¿y qué piensas? ¿No? Y entonces dije, claro, eso es lo que yo quería decir, pero tú ya lo dijiste. Y entonces a partir de ese momento yo traía como una onda de
de una afirmación que tendría que negarse. Y entonces ahí surge este poema que da pie al nombre. Pero, bueno, esas eran las dos cosas que quería decirles del libro. Mejor les voy a leer algo. Este poema, bueno, casi todos los poemas del libro son textos breves. Estos creo que son de los menos breves que hay. Y este se llama Supervivencia. Siempre habrá un hombre dispuesto a hacer lo necesario para enamorar a una mujer, aunque no la ame. Siempre habrá una mujer dispuesta a hacer lo necesario para retener a un hombre a su lado, aunque no lo ame. Siempre habrá una mujer dispuesta a hacer con sus sueños toallas y trapos para limpiar la cocina y mesa con tal de sentirse reconocida por el hombre que tiene a su lado, aunque no lo ame. Siempre habrá un hombre dispuesto a construir un hogar con promesas para vivir junto a una mujer el resto de su vida, aunque no la ame. A pesar de eso, siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que sea necesario para estar con quien aman, aunque el mundo no entienda, aunque nadie comprenda. Y el segundo poema se llama No quiero que me quieras. Caray, ¿qué haces aquí a esta hora? Estás lejísimos de casa. Mírate nada más, eres una sopa. ¿Por qué viniste hasta acá? Quedamos que solo seríamos amigos, ¿que no? No quiero que me quieras, ¿vale? Te lo he dicho antes, yo no, ahora no puedo. Tengo planes, lo sabes hace tiempo. No quiero lastimarte. Eres alguien importante en mi vida y no quiero verte mal. Ahora mismo tengo 1000 proyectos, ¿recuerdas? En un mes debo presentar el avance para el posgrado y aún no sé cómo empezar. Por cierto, ¿aún tienes ese libro que compraste en Guadalajara? Te iba a llamar para pedírtelo prestado. ¿Sabes si en tu casa dejé mis anotaciones de la conferencia de Miguel? Creo que las he perdido. Igual me prestas las tuyas, ¿vale? Caray, ¿por qué no intentas con alguien de tu trabajo? Seguro hay alguien que te gusta y que te mereces algo mejor, no como yo. Ya sabes, vivo en la confusión. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Era un desastre. Tú, en cambio, con los pies bien plantados, tan paciente conmigo. Anda, ¿por qué viniste? Seguro que pasaste bajo la lluvia. Muy mal. Ay, ¿qué voy a hacer contigo? Pero bueno, pasa, no pensarás quedarte ahí toda la noche. Ahora te traigo una toalla. Acabo de abrir una cerveza. ¿Te paso una o quieres café? Ya sé que te gusta sin azúcar. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha ahí? Perdón, me asusté. Voy a pasarle el micro ahora a Cristian García. Cristian García es miembro del Seminario en Parán desde hace mucho tiempo. Es además reportero, editor de la sección cultural del periódico Zócalo, especialista en áreas de literatura fantástica y demás temas pop, ex-darks, bueno, más o menos darks todavía. Y Cristian García, que además es un escritor con un camino muy híbrido, que a mí me parece muy interesante su proceso formativo, porque viene mucho del lado de la cultura pop, pero ha integrado lecturas a veces muy elaboradas, como muy clásicas, digamos, en su bagaje, y me gusta mucho esa combinación que hay en su pensamiento y su acercamiento a la literatura. Él ahora está trabajando en un proyecto del Seminario en Parán que se llama Los Bowls, que es un proyecto que en realidad esto que estamos haciendo hoy es como muy híbrido, como verán, es también digamos que el disparo de salida del proyecto de Los Bowls, que Cristian nos va a presentar aquí. Hola, yo soy Cristian e intento no ser alcohólico, entonces espero que me reciban bien. Como decía Julián, esa es mía.
No me asustes. Disculpen, no logré lo que les había dicho. Como decía Julián, yo les voy a hablar un poco sobre los Bows. Es un proyecto que nació hace un par de semanas, en el que Julián y Silvia convocaron a varios integrantes del seminario a tratar a una de las parejas literarias más interesantes del siglo pasado, que son Poe y Jane Bowles. Ellos tienen una cosa muy rara, que es que son dos de los escritores más importantes técnicamente hablando y también popularmente hablando, porque crearon toda una comunidad alrededor de ellos, pero que han sido muy poco leídos y que han tenido una tendencia a ser un poco olvidados. Entonces el rollo de los Bowles es como recuperar un poco el trabajo de ellos y mostrarlos hacia el mundo. En este caso estamos trabajando, son 11 autores, entre los que vamos a hablar sobre el trabajo de los Bowles, partiendo desde distintas aristas, como pueden ser los ensayos por parte del feminismo, que trataría mucho de la obra de Jane, el aspecto exótico que representó Paul en su trabajo, porque él fue un escritor viajero prácticamente, entonces se la vivió viajando y en un momento llega con una mujer que se llama Gertrude Stein, que era como la madrina de la generación perdida, a quienes yo idolatro totalmente. Le presentó un poema y esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Pues como que no jalas, ¿no? Cámara. Y el vato se dedicó a la música, entonces compuso piezas para ballet, para cine, y a partir de ahí creó una historia artística para él. Pero entre sus viajes en un momento llegó a la costa de Tánger, en Marruecos, y a partir de ahí, al tomar todo este imaginario tan extraño al mundo literario occidental, creó una de las piezas más interesantes de la literatura, que va en cuanto a su novela y a sus cuentos, pero también atrajo a muchos otros personajes de la generación Beat, son como Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, y todos estos autores comenzaron a ser una especie de satélites, digamos, ¿no? Alrededor de Poe, al igual que otros autores muy importantes como Tennessee Williams, que fueron por parte de Jane y que la idolatraban así totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer en el proyecto Los Bowles es crear una serie de ensayos, pero no solo quedarnos en la parte literaria, sino también buscar estas otras aristas, como pueden ser la relación con otros productos culturales, como pueden ser las canciones de The Police o la película de Bertolucci de Protector. Entonces, lo interesante es como buscar estas... A ver, ¿sí se oye? Es buscar estas conexiones y a partir de ahí, digamos, también regresar a lo que decía Nadia y empezar a ver estos rastros de comunidad que se conforman a través de la literatura y el arte principalmente. Creo que el aspecto interesante de los Bowles es, si bien crear una interrelación entre los miembros del seminario que estamos trabajando en estos y luego además otros que van a hacer reseñas sobre los libros de los Bowles, es también invitar a otros artistas, a otros creadores, a que vean qué tanto se puede recopilar por parte de los autores de este tipo y introducir sus procesos, por ejemplo, en sus obras, ¿no? Entonces ver cómo a partir de un centro, en este caso digamos es la obra literaria, se pueden rastrear los aspectos comunitarios y artísticos de las otras partes. Me parece algo súper interesante porque, estuve leyendo hace poco unas notas sobre eso. O sea, la devoción que sentían por Paul Bowles en Tánger era tal que cuando el güey se murió, o sea, 5 minutos antes de que el güey se muriera, estaba gente tocando fuera de su puerta para que lo dejaran entrar. Y 10 minutos después de que se murió, había gente tocando para que dejaran entrar a ver el cadáver de Paul Bowles, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí, recrear esos imaginarios y a estas personas y ver cómo eran ellos, cómo pensaban, y como decía Pedro Omar, ver lo que nosotros como lectores vemos en sus obras, me parece súper chingón y súper interesante. Entonces espero que estén ahí al tanto de los avances que hacemos en los Bowles y cuando esté completo pues ya se los mostramos.
Bueno, gracias Chris. Esta es la primera parte de esta mesa. Ahorita vamos a entrar ya a la parte más sabrosa. Sobre todo, era un poco romper el hielo hablando de los proyectos, de distintos proyectos o de algunas muestras literarias, como fue el caso de Pedro Omar, del trabajo que se está haciendo, del trabajo colectivo que se está haciendo. En el caso de los Bowls, además ya el trabajo está enfocado, porque es un proyecto que surgió post pandemia, entonces ya está enfocado en estos mecanismos híbridos que estamos practicando en esta época y que incluyen pues la parte digital y la parte presencial. Por eso, además de hacer los ensayos de los Bowls, vamos a hacer una serie de transmisiones, de charlas como esta, alrededor de la obra de los autores, que van a ser transmitidas también por Zoom. Aquí llegamos al punto que realmente digamos que nos reúne, porque cada sesión que hemos hecho, durante mucho tiempo hemos tenido el tema de que nos reunimos y bueno, hay lecturas de poesía, ¿no? Y hay presentaciones. Y luego en algún momento en este mismo salón donde estamos, que es lo que dio origen a estas charlas, hubo una reunión de artistas para discutir el estado de la cultura, digamos, a nivel comunitario en la ciudad. Y lo que pasaba era que pues había mucho como wishful thinking alrededor de qué es lo que estamos haciendo y los apoyos que necesitamos, y también mucha discusión acerca de lo mal que hacen las cosas el gobierno, ¿no? Las autoridades. Y de pronto, además siempre hablamos los mismos, ¿no? Entonces de pronto yo tuve la sensación, yo trabajé 14 años en la burocracia y tuve la sensación de que estábamos teniendo la misma discusión durante ya demasiado tiempo, y un poco el espíritu de este formato es tratar de mezclar la parte como cool, que es mostrar un poco de obra o hablar un poco de lo que estás haciendo, y también ir a la reflexión. Yo sé que puede ser un poco más duro hacer eso en una charla en un bar, pero bueno, por lo pronto ha ido funcionando poco a poquito. Y entonces cada semana cada que nos reunimos hacemos un tema, más o menos un tema por ahí. Hemos hablado de distintas formas de promoción cultural y el día de hoy vamos a hablar sobre el público. Una de las cosas que me gustaría plantear y dejar sobre la mesa, tanto para los tres que están aquí como para quienes están allá abajo, quiero decir aquí que me late mucho que está la banda de Casas Corona, que están ya con su proyecto funcionando, y con dos compas que vinieron de Durango. Entonces, esto tiene todo que ver pues con los procesos en los que estamos. Entonces me hace muy chingón que hayamos coincidido. Además, la sensación de que estábamos entrando aquí para instalarnos para hacer esta charla, y antes había un proyecto colectivo de trabajo haciendo lo suyo. Fue para mí una experiencia súper padre y súper chida de lo que pasa en el Cerro de Babel, que creo que de verdad es uno de los recintos más importantes que tenemos en este momento en la ciudad para la acción cultural. Desde ese punto de vista me gustaría partir de la noción del público, y me gustaría partir diciendo que desde los años 90 por lo menos se ha construido una cierta mitología acerca de lo que el público cultural es. Me parece que las instituciones culturales han puesto muy de frente el tema de los números del público, ¿no? Y se ha hablado mucho de diversificación de públicos, cosa que se discute mucho pero no se practica mucho, que digamos. De modo que parece que las actividades culturales solo son funcionales, solo importan si tienen mucha gente, ¿no? Yo trabajé en los 90 organizando conciertos al aire libre, populares, gratuitos, y para nosotros eso era como un sueño, decir, vamos a traer a Joaquín Sabina a dar un concierto gratuito a Saltillo, güey. Era muy emocionante pensar eso. Bueno, eso se convirtió en capital político electorero, y eso es solo una muestra de muchas cosas que algunos promotores culturales hemos querido hacer, y que digamos que el monstruo institucional se las devora. Entonces, para mí la pregunta aquí sería esa, ¿qué decía Mariano José de Larra en un artículo a finales del siglo XIX? ¿Quién es el público y dónde se le encuentra? ¿Qué significa la noción de público para nosotros, quienes trabajamos en colectivos artísticos con poco acceso a recursos y a mecanismos de comunicación, por ejemplo, como estos, que unen ciudades distintas y que no necesariamente pasan por el centro de la ciudad o por el centro del sistema nervioso de la promoción cultural, que son los dineros institucionales, como que ustedes elijan?
Bueno, ¿quién es el público y quién soy yo como público, no? Bueno, la verdad, en cuanto a las otras disciplinas, eventos que puede haber, realmente he sido como que un público muy flojo, ¿no? Me cuesta a veces ir a ver a una obra de teatro, por ejemplo, cosa que está muy mal, en especial de alguien que quiere compartir su obra, ¿no? Que quiere público para su obra, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto al público, creo que, bueno, en el evento pasado que estuvo aquí Pedro de Isla, había, no sé, 7 personas, ¿no? Y decía Juliano, el público se empeña en reiterar su no presencia, ¿no? Algo así decía. Y es un poco decepcionante, ¿no? Y creo que aquí un poco es de las dos partes mías también para las otras disciplinas, como decía. Y nos ha tocado en eventos, incluso en la feria del libro, donde a mí me tocaba llevar a mis estudiantes, ¿no? Darles puntos. Bueno, un tiempo estuve trabajando, como maestra de literatura, entonces eso era lo que hacía, ¿no? Darles puntos a mis estudiantes para que fueran a ver los eventos, ¿no? Y entonces creo que sí falta todavía mucho público, ¿no? Todos necesitamos de un público y que no sea alumnos a los que les das puntos o a tu mamá y tu papá, ¿no? Gracias. Bueno, yo me pienso como público, por ejemplo, he sido sumamente extremo como público, pienso sobre todo en conciertos. Me he gastado un dineral en ir a un concierto, pero también he hecho lo necesario para asistir a conciertos gratuitos y en los dos me la he pasado increíble. Creo que los conciertos más impresionantes en los que he asistido han sido como en ese extremo, los que me han salido carísimos y los que han sido gratis. Y voy a mencionar 2 ejemplos: Radiohead y Real de 14. O sea, de verdad es un extremo increíble y no porque uno haya sido gratis fue menos impresionante. Sin embargo, también me he dado cuenta de que ya en el ámbito de ser creador o productor o gestor cultural, una de las cosas que más nos falla es la cuestión de la formación de públicos. Es decir, llegamos como artistas, por ejemplo, como escritor, llego con mi libro y digo, ay, pues aquí está, ya bien bonito, pero ¿qué estoy haciendo para que a la gente le interese lo que yo estoy haciendo? Sí, no por lo que yo escribo, sino por el asunto de que si la literatura ya está permeada en el lugar donde yo quiero presentarlo. A veces siento que los autores o los artistas queremos darnos un aire mesiánico de decir, yo voy a ir a este lugar a enseñarles lo que estoy haciendo para que me admiren y vean que yo soy el artista, y a la gente eso no le mueve nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pienso en un trabajo que estamos haciendo nosotros desde Mar de Nombres y desde el Festival Internacional de Literatura, que tiene mucho que ver con esta cuestión y en la cual afortunadamente hemos podido hacer el contacto con un barrio muy específico de la ciudad de León y de los más representativos, que es el barrio del Cuecillo, y en el cual a partir de el presidente de Colonos y en contacto con la maestra Delia Galván, que también es miembro del festival y del colectivo, se hizo una sinergia para que se lea a un autor leonés que ahora vive en otra ciudad, pero que escribió una obra específicamente de ese barrio. Y es una novela que tenía fácil 20 años ahí abandonada, que publicó el gobierno del estado y tenía en una bodega, de la cual publicó creo que 400 ejemplares y todavía tiene 300. Entonces el asunto es, ¿cómo haces para que eso llegue a la gente que además le interesa y que le puede llegar a significar algo
porque ubica el lugar, porque ubica los espacios, las calles, y además muchas veces esa gente sabe más que lo que está representado exclusivamente en el libro. Creo que a veces los artistas tenemos que pensar más en qué es lo que a la gente le interesa, qué es lo que a nosotros nos gustaría compartir, ¿no? Y no necesariamente porque esté peleado, sino porque a partir de eso creo que podemos empezar a generar vínculos mucho más estrechos y que pueden llegar a ser mucho más fuertes, ¿no? y específicos. Bueno, creo que también hay que ver la cuestión, por ejemplo, en este caso yo me voy a enfocar en mi trabajo como periodista cultural, que es un medio para llevar los eventos culturales o los procesos que están creándose en la ciudad al gran público, entre comillas, ¿no? O sea, las personas que leen periódicos, las personas que ven las redes sociales, en donde ya están todos los periódicos, porque si no ya se muere, ¿verdad? Entonces, lo interesante es también ver cuántas de esas personas están leyendo esas notas, cuántas personas están realmente interesadas en estos temas y por qué están interesadas o por qué no están interesadas. Porque, como mencionaba Pedro Mar, el punto es qué es lo que le interesa a ellos, qué es lo que se está haciendo en la ciudad, y también los artistas, qué es lo que estamos haciendo para crear esta sinergia, esta actividad que se mueva y que sea dinámica, porque muchas veces, o sea, se queda en, no sé, en una galería, en un museo, bla, bla, y ahí es raro que alguien nos visite, porque también se siente como espacios muy ajenos, creo yo. O sea, no son espacios que sean amigables para las personas, ¿no? Es un punto interesante. Y en ese momento, digamos, me gustaría también hablar un poco del Cerdo. En ese sentido, el Cerdo sí es un lugar dinámico porque además de ser un centro cultural, es un bar en el que siempre hay afluencia de gente, el que está ahí, y de otra manera tiene un contacto más directo con estas obras. Pero si vemos, por ejemplo, las notas y las cuentas que se hacen en las redes sociales sobre cuántas leídas tiene una nota, son realmente pocas las que se llevan. Entonces también es un poco como, o sea, a la gente no le está interesando leer eso. ¿Por qué? Y es quizá un poco lo que decía Piglia, ¿no? Que decía que a él le interesaba más leer la sección de deportes, por ejemplo, que la de cultura, porque los deportes sí se aventaban así, ¿no? O sea, el rollo técnico de que había cuántos goles, cómo se le habían aventado y todo eso. Y que los reporteros culturales lo que hacíamos era darle todo masticado a la gente, entonces también hacía como que un poco que nos interesara, ¿no? O sea, no les movía la curiosidad de estar ahí. Entonces sí me gustaría saber un poco sobre qué, o sea, también qué se piensa en cuanto a los artistas, en cuanto al trabajo de los reporteros culturales, y también cómo los reporteros culturales ven a los artistas, ¿no? ¿Qué tanto hay una aceptación de la crítica para que, digamos, tú puedes hacer una nota en la que critiques cierta obra, en el que hable sobre cuánta poca afluencia hubo, cuánta mucha, y ver también cuántos números se están moviendo? Por ejemplo, hace poco la Secretaría de Cultura lanzó este evento de literatura virtual, un encuentro pequeño, una semana, y si bien había números interesantes, creo que lo que cuentan ellos más bien son las reproducciones que se suman ya al final del evento, ¿no? Más allá de las vistas. Entonces, creo también el punto es qué tan amigables, qué tan bien se utiliza la tecnología en estos casos y en un caso tan especial como el que estamos viviendo, precisamente para que la cultura llegue a todos los demás. ¿Cuánto se está haciendo? Los premios, por ejemplo, también, ¿no? Que también hubo ahí un movimiento medio denso en las redes sociales de que, como mencionabas ahorita, se le están otorgando a los de siempre, ¿sabe qué? Entonces, o sea, ¿cuántas personas también metieron su proyecto? ¿Cuántas personas están chingándole desde hace un buen? O sea, y también ver cómo fueron los procesos a los que se entregaron, ¿no? O sea, los jueces, todos esos, en qué se definieron, y ver un poco también, o sea, que la ciudadanía, los artistas estén dentro de esos procesos y ver y criticar y saber cuánto hay ahí que se pueda arreglar, ¿no? Bueno, yo creo que Chris trajo a la mesa un par de temas candentes de los que podríamos hablar desde el punto de vista de nuestra relación con los públicos. Uno muy básico es el de los formatos híbridos que generó que digamos que disparó la pandemia, y cómo estos formatos híbridos afectaron nuestro sentido de la realidad y de la realidad numérica también.
Porque una de las cosas que hay que decir es que la angustia del presencial se reduce muchísimo en la medida en la que Facebook es suficientemente amigable como para dejar tu evento ahí y que alguien pueda llegar a decir presente nada más, ¿no? O sea, alguien llega y se asoma y eso todos los que estamos aquí lo hemos hecho, ¿no? O prendes el Facebook para que tu amigo sepa que estuviste ahí, pero te pones a ver la telenovela, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ser un público tiene un significado de cumplir con una obligación? Yo sé que algunos de los que están aquí pues vinieron por obligación, otros básicamente fueron emboscados porque no sabían que era una actividad, y eso está bien. Lo que creo es que está padre hablar sobre esos temas. Yo creo que es importante para nosotros como sociedad ver lo que eso puede significar, ¿no? ¿Qué es lo que eso puede significar para las personas que somos y para las sociedades que somos? También creo que el otro tema que está ahí muy evidente es si lo numérico ha dejado de ser el gran factor para que nos reconozcamos mutuamente, ¿cuáles son los otros aspectos que nos pueden hacer reconocernos? Porque, y este es un tema al que ahorita voy a invitar sobre todo a quienes no están aquí arriba de la mesa, digamos, pero que están trabajando en ciertos proyectos, ¿cómo dejar de pensar en públicos puede impactar y puede ser importante para los procesos culturales y para los procesos creativos? No, porque la concepción del público es como allá abajo hay un ente pasivo que está recibiendo lo que yo le doy, que es un poco lo que decía Pedro Mar sobre los conciertos. Está padre porque es como, pues tú vas a ver a Radiohead y Radiohead hace el show y tú un poco estás allá abajo disfrutándolo. Pero Mikhail Bakhtin en su libro sobre Rebelén dice, una de las cosas que tiene el carnaval, por ejemplo, es que es muy difusa la frontera entre quién es el público y quién es el espectador. Y esa es una dinámica que nos puede ayudar un montón a pensar la realidad, una nueva realidad cultural, donde no hay tanto esa barrera, ¿no? Y yo puedo venirme a platicar un poco de este lado, aquí con mis amigos, y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay como una mitologización de lo que se supone que el público es. Entonces, si me disculpan los tres compañeros de la mesa, pues de una vez voy a aprovechar y, por ejemplo, voy a preguntarle a Mercedes qué está haciendo para su proyecto de Real de 14, que no viene preparada ni nada, pero yo sé que ella está haciendo un proyecto, entonces le voy a pasar el micro. Pues me voy a acercar. Sí, por favor. Como en la lucha libre que sale alguien allí. Bueno, pues yo quiero decirles que, bueno, Julián, se me hace bien chido que hayas abordado este tema desde el punto de vista de como creadores plantearnos qué público somos nosotros, ¿no? Por un lado, porque... Ay, gracias. Por un lado, porque pues finalmente nosotros también, o sea, vamos y vamos a ver los trabajos de los otros y vamos a ver qué están haciendo los de teatro y venimos a ver qué están haciendo los de literatura y así, ¿no? Y creo que, o sea, muchas veces como que nos encerramos como en nuestros propios círculos y entonces somos público de ese círculo en específico, ¿no? Entonces creo que vale la pena como pensar de abrirse un poquito en ese sentido. También quisiera comentar que personalmente cuando hago alguna exposición, o sea, para mí es un objetivo de esa exposición que haya una persona, o sea, que yo invite y que acepte que haya sido parte del proceso, pero que no tiene nada que ver con el mundo del arte. Por ejemplo, el carpintero, ¿no?, que hizo las bases, ¿no? O el señor que prestó el lugar para que ahí se pudieran hacer unas fotos. Porque creo que es bien importante que nos planteemos que, o sea, el arte está afuera, está en la calle y entonces por lo tanto
tiene que haber un intercambio entre nuestro proceso creativo y el otro, ¿no? Muchos teóricos de arte contemporáneo dicen que el espectador es el que completa la obra, ¿no? Entonces, bueno, para contarles así brevemente sobre este proyecto que pregunta Julián, pues dicen que uno no tiene que hablar mucho de lo que se está cocinando, ¿verdad? Porque a lo mejor luego se corta la mayonesa. Pero bueno, es un proyecto en el cual estoy invitando a participar a creadores de diferentes disciplinas y vamos a hacer una serie de intervenciones, 14 intervenciones en real de 14. Y una parte medular de este proyecto es que vamos a trabajar con estudiantes de la telesecundaria, es decir, con públicos no especializados en arte contemporáneo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como, representa una oportunidad por un lado de plantearnos algo de lo que mencionaba Pedro en algún momento hace ratito, de que, o sea, no soy yo el que llego y voy a presentar, soy el Mesías y vengo a presentar mi obra, ¿no? Y todos van a decir, wow, la artista, ¿no? Sino que más bien se trata de hacer una interacción con el lugar y de generar cosas que sucedan en ese momento o igual más adelante, ¿no? Porque no sabemos, especialmente en comunidades así chiquitas, donde hay muy pocas cosas, no sabemos qué pueda suceder a futuro con esas semillas y esas relaciones que se puedan estar manifestando entre creadores y público no especializado. Y digo público no especializado porque, bueno, y este es un tema que luego se pone en el candelero sobre el arte contemporáneo, de que si tienes que explicar la obra, ¿no? ¿Qué quiso decir el artista? ¿No? Y esas cosas. Entonces, pues bueno, de eso se trata este proyecto y se me hace súper importante porque además esto tiene que ver también con que los creadores tenemos un reto bien chido, ¿no? Que es que actualizar las formas del imaginario, y eso no lo podemos hacer nosotros mirándonos el ombligo y así como nuestra burbuja de creadores así aparte, ¿no? Sino que más bien no, o sea, es que bajarnos del pony y tenemos que acercarnos, ¿no? a la gente. Ok, voy a brevemente retomar esto para hablar de estas dos ideas, la de los públicos no especializados y los apoyos institucionales. En un momento voy a invitar a otra amiga a que nos cuente un poco sobre el tema de los apoyos institucionales, pero antes voy a ver si alguien en la mesa quiere decir un poco algo sobre esto, sobre las experiencias con la diversificación de públicos, digamos, y el rollo de cómo estamos adquiriendo estos apoyos institucionales y qué sentido tienen para nosotros, porque también cómo se gasta la lana, en qué se gasta la lana de que viene de la cultura, de dónde viene ese dinero. Creo que también es un tema que nos puede ser útil, ¿no? ¿Alguien quiere de la mesa entrarle? Bueno, pues ese es uno de los asuntos más escabrosos de la cultura, el asunto de los dineros, ¿no? Y hay un asunto ahí que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, y es, para empezar, ¿cómo definimos en qué se gasta el presupuesto de la cultura? Porque algunas ciudades o algunos estados dicen, pues yo voy a organizar un evento cultural y contratan a Joaquín Sabina, y otros contratan a Emanuel, y otros a Maluma. Y entonces ahí la onda es, ¿quién decide lo que culturalmente se debe difundir? Y al final, nos guste o no, siempre es la institución, porque es quien tiene el dinero. Y de alguna manera, el estar trabajando dentro de la cultura a mí me hizo ver un asunto que también es muy humano, y es que cada director de instituciones
ya sea municipal o estatal, tiene una cuestión en mente que es qué quiere lograr, más allá de los números, más allá de lo político, es qué impacto quiere lograr, ¿no? Por supuesto está filtrado por un montón de intereses que puede parecernos menos o más loables, pero siempre hay un proyecto que al que le están apostando, ¿no? Es decir, ellos con esta onda de controlar el dinero deciden, bueno, yo le apuesto a las mayorías, que no necesariamente va a ser una mayoría que deba tener una iniciación artística y demás, pero también hay otros coordinadores, directores que dicen, bueno, pues yo prefiero concentrarme en algunos públicos que ya están afianzados en esta zona. Creo que ahí precisamente radica como esta disyuntiva, ¿no? O sea, como funcionarios a veces les exigimos o queremos que hagan lo que a nosotros nos gustaría, pero no pensamos en lo que le gustaría a la demás población, ¿no? Yo creo que deberías traer esto, ajá, pero tú y tus 5 amigos, pero en cambio si traen a los Tigres del Norte se llena y se van a gastar lo mismo. Entonces creo que a veces ahí también como público llegamos a ser sumamente ingenuos en cuanto a cuál es la relevancia de los eventos artísticos de cualquier índole, ¿no? O sea, ya sea pintura, literatura y demás, y también pues qué es lo que está detrás políticamente hablando, ¿no? Que al final pues siempre la lana pues tiene que ver con esas cuestiones. Yo realmente nunca he tenido un apoyo y no, bueno, alguna vez pedí uno y no, bueno, mi trabajo para empezar, creo que era un trabajo que no se iba a realizar, ¿no? Y creo que también está por ahí eso de las quejas, ¿no? De que siempre les dan las becas a los mismos, siempre les dan los patrocinios a los mismos. Y de la forma de la transparencia, ¿no? De que hace falta llegar a otros lados o qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Si no está llegando a cierto público una convocatoria. Y creo que eso se escucha, es un tema como muy común, ¿no? Entre los chats, digamos, por ahí en WhatsApp. Creo que sí es un poquito una preocupación, ¿no? de parte del público, pero más que nada eso, ¿no? Creo que de alguna forma lo que apuesta es un trabajo realizado, no tanto un apoyo. Bueno, yo creo que también habría que ver qué tan activo es el público. O sea, si bien, como mencionaba Pedro Omar, hay 5 gatos que quieren que traigan una gata y hay personas que quieren que traigan otro, lo importante también es ver cuánta de la comunidad que existe en la ciudad va a mover un dedo para hacer ver a las instituciones qué es lo que se quiere que se traiga, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver precisamente con la creación de públicos. Si el público es un tanto disperso, va a ir a Plaza de Armas cuando traigan a alguien y luego ya no va a decir nada, quizá va a ir a una galería cuando exponga un amigo de él y quizá después ya no va a decir nada. Entonces creo que también hay que tender esos puentes entre el público, o sea el gran público, toda la sociedad que está interesada, y llevarlo a las instituciones. Está, por ejemplo, el caso del Consejo Cultural en la Secretaría, que también hay que ver, o sea, cómo se mueve, cuáles son los intereses que ellos tienen, digamos, para promover, crear y gestar estas actividades, y también ver cómo se relacionan cada uno de ellos con el gremio al que representan. Porque está el de literatura, el de teatro, de artes visuales, cine, bla, bla, bla. Entonces, a partir de ahí también hay que ver, o sea, cómo estos artistas se van a relacionar con las personas para seguir promoviendo y que estos actos se vuelvan más dinámicos, para que ahora sí sea la gran mayoría de los votantes, de las personas que llevaron a quien esté en las instituciones ahí, y digamos ahora sí poner el dedo en la llaga y decirles, oye, pues mira, a nosotros nos interesa este tipo de cosas, y comenzar a partir de ahí ahora sí a formar
programas que realmente les interesen a ellos. Y luego por otra parte también está, digamos, en el aspecto de los premios, también está el aspecto de la autogestión, que creo que es algo súper importante, que tiene que ver con que muchas personas no tienden siempre a meter sus proyectos a becas, porque está la idea de que siempre se entregan los mismos, todo eso como dijo Nadia, y prefieren hacer su trabajo por su lado. Pero cuando estas personas llevan ya un tiempo haciéndolo y reciben un apoyo, o sea, de todas maneras se reciben quejas. También hay que ver cuánta crítica hay ahí, o sea, qué tipo de cosas estamos viendo y por qué nos molesta que ciertas personas que hayan hecho un trabajo y un trabajo que se puede notar, o sea, nos enoja que reciban un apoyo que tienen bien merecido. No, o sea, creo que es algo súper importante también hacer una autocrítica de nosotros como gestores, como promotores, como artistas mismos y decir, oye, güey, vamos a ver qué onda con este aspecto, ¿no? Claramente el quejarse de la transparencia, de la falta de todo lo que pueda haber en una institución es legítimo, pero también es legítimo verse uno mismo en el espejo, ¿no? O sea, creo que es necesario ver ese tipo de cosas. Yo creo que la mayor parte de nosotros está en el ajo, pero si no, es como en Facebook, ¿no? Que entras y ves que hay un pleito ahí y lo dices, güey, pero ¿de qué se están peleando? Cuenta el chisme completo, ¿no? Entonces, el chisme completo básicamente es que hace unos pocos días salieron los resultados de la convocatoria de Arte Resiliente aquí en Coahuila. Esta lista, había mucha expectativa porque se dijo que se iban a dar muchos apoyos. Yo hablé con distintas personas antes de que la convocatoria diera sus resultados y muchos amigos decían, no, es que sí me lo van a dar porque van a dar muchísimos apoyos. Lo que yo creo que mucha de la banda no estaba estimando, que pues como iban a dar muchos apoyos, hubo mucha demanda, ¿no? Entraron muchísimos proyectos, se dieron muchos, pero digamos que porcentualmente también hubo mucha decepción. En algunos casos un tremendo enojo y en un caso específico un pleito a través de la prensa muy encendido, que más allá de las críticas, es un pleito que yo agradezco mucho porque un periodista hizo una serie de declaraciones. Claro que yo no fui beneficiario de ese proyecto, ¿no? Pero sí fui beneficiario de que este periodista que hizo una serie de críticas. Entre las cosas que señaló fue, hay artistas a los que hace un año que no les pagan de parte de la Secretaría de Cultura, lo cual era cierto, yo era uno de ellos. Entonces, gracias a este periodista que hizo una nota iracunda, por fin ya me pagaron. Entonces, lo que quiero decir aquí, más allá de ventilar como esta cosa tan específica, es que los niveles de la discusión pueden ser muy iracundos y pueden estar reducidos a un mundo muy pequeño, en última instancia. Pueden estar reducidos a un mundo muy pequeño porque los procesos son mucho más complicados y aquí planteo una de las cosas que me parece claves para entender los procesos. Hay dos directrices que parecen ir juntas y que desde mi punto de vista se oponen entre sí en casi todos los proyectos culturales. Eso es lo que hablaba sobre las políticas culturales. Hay una noción de ampliación y diversificación de públicos. Esas dos nociones son opuestas. Y este es un tema que no se discute en el nivel de los ámbitos culturales. ¿Por qué razón son opuestas? Si tú amplías tu cobertura, haces una evaluación cuantitativa de tu público. Para hacer eso, necesitas que venga mucho público a las actividades. Para que venga mucho público, necesitas hacer actividades que tienen un público garantizado. Es decir, si yo traigo a los Tigres del Norte a la Plaza de Armas, se va a llenar. No hay la menor duda de que se va a llenar. Lo que es muy difícil es que yo traiga a San Pascualito Rey a la Plaza de Armas y se llene. Entonces el punto aquí es que para yo poder diversificar públicos, tengo que estar dispuesto a sacrificar la cantidad ya como asegurada. Y que me parece que es un problema fundamental de la promoción cultural, casi nunca se discute. ¿Cómo diversificamos públicos sin afectar, es decir, cómo cambiamos el aspecto cualitativo
sin afectar el aspecto culturales. No necesariamente son entre los artistas y el público, pueden ser entre los artistas y los promotores culturales, entre los artistas, los promotores culturales y otros posibles inversores. Y en esa medida, no alcanzo a ver a Claudia, pero sí me gustaría que quienes están involucrados, a quien quiera, en el proyecto de Residencias Corona, hablaran un poco, que son, por cierto, un grupo que recibió apoyo ahora de Arte Resiliente, que si se animan a hablar un poco sobre su proceso, sobre lo que están haciendo y sobre este tema del... sobre este tema en relación a quién es el público para un proceso como este. Nada más, perdón, es que no estaba, nada más para... No, nomás que nos platique un poco cuál es el proyecto y cómo está funcionando, y quién invierte también, quién le pone lana a este proyecto, además del... Bueno, el proyecto de nosotros se llama Residencias Corona. Es un proyecto totalmente independiente. Realmente no recibimos... ¿No se oye? ¿Ya? ¿Ahí sí? No recibimos nosotros ningún donativo ni dinero de nadie. Pues porque realmente no ponemos más que la casa, el espacio de nosotros. Abrimos el espacio a artistas que quieren venir a trabajar aquí a Saltillo, para hospedarlos, para que puedan venir a hacer trabajo y dar algo aquí a la ciudad. Ahorita estamos trabajando con el Cerdo en un proyecto que se llama Rasgo Ciudad. Ahorita vinieron 2 artistas de Durango que están trabajando en esto que ven aquí, y pronto van a ver aquí un trabajo bien chido que van a hacer los 2. Pero realmente el trabajo de nosotros es echarle corazón, pero no, porque realmente, digo, la renta, la luz, el agua y todos los gastos pues se pagan todos los días, estemos aquí Samuel y yo, o vayan 5, vayan los que vayan. Entonces es nada más por amor al arte, ahora sí, lo que hacemos. Para cualquiera que quiera conocer el espacio, y está abierto. Y pues no sé qué más pueda decir yo del proyecto. Es todo. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, un poco la idea era esta, como decir, bueno, hay muchas cosas que están operando alrededor, con muy distintos formatos. A mí me interesa, ya hablamos como de la cantidad de públicos, de las posibilidades de públicos. Me gustaría hacer una última ronda antes de que, si alguien más de allá abajo quiere decirnos muchas cosas, como dejar sobre la mesa para nuestros 3 invitados esta idea de la diversificación, ¿no? ¿Cuál puede ser? Y cambiar la idea de lo que el público es cuantitativamente, ¿no? No sé si alguien quiera agregar algo sobre esto. Bueno, ahorita que Julián mencionó ese aspecto del público, digamos, entre los mismos artistas y todo eso, me vino a la mente un texto muy breve de Fabio Morábito, que tiene su libro del idioma materno, ¿no? Que dice, una vez estaba platicando con un amigo y él me dijo, ese es un muy mal escritor. Y dije yo, o sea, ¿cómo lo sabes si nunca le dices? No, pues por puro olfato. Y dice Fabio Morábito, no, yo le respondí que me parecía un escritor aceptable, dije que por puro olfato también. Dice, entonces resulta que era un escritor al que su editor le había mandado un manuscrito, y el editor, por no leerlo, por lo que era, lo pasó. Entonces a partir de ahí la gente, bueno, comenzó con los periodistas, ¿no? La ronda de prensa y todo ese rollo, y el periodista lo vendió bien y comenzó a venderse el libro.
pero muchas de esas personas no lo leían, lo compraban, lo ponían en el estante y luego pues, no se leía y el escritor comenzó a convertirse en un clásico contemporáneo a pesar de que nadie lo había leído, ¿no? Entonces creo que también hay una relación bastante interesante entre los artistas como público de otros artistas, porque muchas veces es como plantearte la idea de llegar a una fiesta como invitado, ¿no? Muchas veces puedes llegar y no saber ni qué onda y puedes empezar a hablar con un güey y descubres algo que estás en contacto con él, bien chido, o por otra parte te desafanas, ¿no? Pero entonces el crear un público por parte de los artistas, para artistas, creo que también es algo bastante complejo, por lo que decía Nadia. O sea, muchas veces los mismos creadores de otras disciplinas no se acercan a las otras. Y sí, o sea, es algo muy esclerotizado y que particularmente a mí como periodista cultural me toca mucho verlo, ¿no? O sea, he ido a obras de teatro que están solas, he ido a presentaciones del libro que están solas. Usualmente con los pintores no pasa eso, porque como que sí están muy cercanos, entonces siempre hay como 5 o 10 gentes ahí viendo. Miran canapés, exactamente. No se lo va por los canapés. A veces dan cerveza, entonces ya se pone mucho mejor, ¿verdad? Pero creo que sí, hay que plantearnos también nosotros los artistas, o sea, ya no como artistas, sino como personas que también tienden a consumir productos culturales. Y esto, como les decía al principio con los votes, puede enriquecer nuestros procesos o nuestras creaciones o lo que sea, y a la vez comienzas a crear una comunidad que ahora sí está cercana, si es que eso se logra, ¿verdad? Entonces, el ver estos aspectos como públicos, creo que es de suma importancia, pero también es de suma importancia saber cuáles son los lugares de encuentro de estos públicos, saber cómo mover y acercarlos y crear esta sinergia entre todos, porque también, y creo que eso es algo que se ha logrado, por ejemplo, con Residencias Corona, en el que su lugar está abierto y pueden llegar las personas que quieran llegar, y a partir de ahí comenzar a hacer estas relaciones. Pero también muchas veces es como, ay, es que me da flojera, ¿no? O no quiero ir, chingaderas así. Entonces creo que también hay que analizarnos y ver cómo nosotros, ya no pensarnos como artistas, sino como estas otras personas de a pie que quieren pues ver un cuadro, que quieren escuchar a alguien hablando sobre su libro y después comprar el libro, leerlo y saber un poquito, o más bien repensarnos nuevamente como lo que somos al final de cuentas, ¿no? Que somos personas que les gusta estar en comunidad y plantarse frente al fuego para escuchar algo. Creo que hay que empezar a ver ese tipo de cosas y analizarlas profundamente para que la comunidad artística ahora sí ya no dependa tanto en sí mismo de los apoyos institucionales que se puedan dar, sino que la misma comunidad comience a crear este dinamismo de mercado entre ellos mismos y saber cómo enfrentar cuestiones como la pandemia actualmente, ¿no? Comenzar a crear ahora sí eventos multidisciplinarios que ayuden a que esto todavía crezca, y a partir de ahí creo que ya se puede hablar ahora sí de una creación de públicos externa a nosotros mismos, porque si nosotros mismos como creadores no nos acercamos a nosotros, es muy difícil que la persona que no está cercana a esto se acerque, ¿no? O sea, no somos los Tigres del Norte, no nos han escuchado durante 60 años, ¿no? Yo soy más de los Cadetes, por otra parte. Entonces creo que sí, hay que comenzar a repensarnos nosotros como personas que pueden también llevar del boca a boca, acercar a más gente a estos productos que nos ofrece la comunidad cultural de cualquier lugar. No, pues ya. No, bueno, hay una cosa que me gustaría agregar a todo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero creo que sí hay un asunto que suele causar mucho escozor entre los artistas, y es el asunto de el arte pop, o en este sentido del comercial, ¿no? Y luego ahí creo que hay una resistencia sumamente aguerrida al asunto del consumo del arte comercial, independientemente de que si es de calidad o no.
este asunto de, es que ¿por qué a esto se lo dan si está haciendo algo absolutamente comercial? Si se dedica a escribir cosas que van a vender montones porque es una literatura fácil, ¿no? O si es música para masas, pues bueno, ahí siento que luego los artistas estamos como encasillados en un asunto del querer creer que por pertenecer a cierto género o a cierta élite tiene más o menor mérito, cuando yo creo que definitivamente el arte comercial, sobre todo la música, lo pienso ahorita, está en nosotros desde que somos niños. O sea, antes de aprender a leer ya no sabemos las canciones que suenan en la radio y nos enseñan un montón de cosas. Influyen en nuestra idiosincrasia, en nuestra manera de acercarnos a las demás personas, en un montón de cosas. Yo creo que no necesariamente tendríamos que pensar en el asunto de minimizar esta parte del arte comercial, sino cómo se tendría que enriquecer, ¿no? Creo que sería un asunto interesante. Cómo lo que suena en la radio podría tener otro sentido, podría tener otros referentes, podría tener otras líneas temáticas que no por ser comercial tendrían que ser menos importantes o menos ricas, ¿no? Yo recuerdo, y ahora es algo que me gusta mucho de escuchar con mis estudiantes, de repente ellos ponen su playlist y están escuchando reggaetón, y luego viene Emmanuel, y luego viene José José, y luego viene Radiohead, o sea, una cosa sumamente heterogénea y diversa que no tiene reparos en cuanto a géneros, y que siento que, al menos en mi generación, será una cuestión muy marcada, ¿no? O escuchas rock, o escuchas pop, o escuchas norteño, y entonces, ay, pero es que si tú eres rockero, ¿cómo vas a estar cantando las de los Tigres, no manches? Bueno, lo de los Cadetes, ¿no? O sea, era un asunto como muy complicado, pero que creo que no necesariamente tendría que estar peleado, y eso es un asunto que a mí de verdad me gusta mucho ver ahora con los jóvenes, que no tienen como esos prejuicios que nosotros adoptamos de otras generaciones en cuanto a los géneros musicales, pero creo que también tendremos que pensarlo, o valdría la pena pensarlo, no solo en los géneros musicales, sino en la cultura general, ¿no? O sea, siento que de repente ponemos como en un altar el arte popular, la artesanía, y decimos, ay, mira qué padre, pero cuando escuchamos corridos, ay, no, es que eso es de ricos, o cosas así, ¿no? O sea, pero que también tiene una tradición sumamente arraigada en un montón de lugares, y que a lo mejor no tiene por qué gustarnos, y que también eso es válido, ¿no? El asunto del gusto es universal y absolutamente individual a la vez. O sea, nadie me puede obligar a que algo me guste, pero creo que también vale la pena considerar, y quiero terminar con eso que preguntaba Julián, o sea, a lo mejor habrá 5 personas que les interese una exposición de tal artista que aquí o en León no se presenta, pero que también valdría la pena pensar en cómo atender ese público, porque al final es parte de la misma sociedad en la que nos encontramos. Y siento que de alguna manera las instituciones y también los gestores culturales muchas veces desatendemos esa parte, ¿no? O sea, lo que no es masa, lo que no vende también es importante, porque al final, nos guste o no, es parte de nuestra cultura y de alguna manera nos ayuda a espejear lo que nosotros hacemos, lo que queremos, y también lo que al paso del tiempo vamos a hacer como sociedad. Y como individuos, por supuesto, pues eso tiene una repercusión que va permeando y que va teniendo una influencia en otras generaciones. Yo creo que ya están pensando, ¿y ahora qué va a decir? Pero bueno, hablando de lo comercial, pues yo creo que hay que hacer spam, ¿no? Todo. No, realmente creo que sí falta un poquito desapegarnos entre nosotros mismos como creadores, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar a músicos, digamos, hablando solo sobre ellos, ¿no? Vas a un after con algún grupito y se la pasan hablando solo de ellos, y rara vez sí, aquel, ¿no? Pero solo hablan de músicos, especialmente en ese tipo de arte, es muy, ¿cómo decirlo?
narcisismo. Y creo que también falta un poquito eso y no caer el otro lado en la parte en que escritores escribimos para los otros escritores, ¿no? Creo que ahí un poquito es algo así y creo que por eso es muy importante desprendernos y creo que es muy importante el trabajo que están haciendo Silvia y Juliana entre colectivos, ¿no? Y que hacen también ustedes, ¿no? Bueno, voy a pasar el micrófono a ver si hay alguien del público que quiera añadir algo, pero antes me gustaría decir dos cosas muy breves. Una, los apoyos culturales y ese tema de si funcionan, no funcionan y si siempre se los dan a los mismos o no. Para mí siempre ha sido una discusión muy curiosa porque uno de los países que más impresionantemente eficientes son en el mundo acerca de la cultura es Alemania. Alemania tiene un proyecto cultural muy impresionante. Y hay una cosa que mucha gente no sabe sobre Alemania, pero Alemania no tiene Ministerio de Cultura. Esto es como funciona es el burgomaestre, que es digamos como el alcalde, y el diputado de determinada región, tienen una bolsa determinada de dinero para la cultura. Y entonces ellos eligen a un grupo de iniciativa privada, digamos, que son pequeños grupos de la sociedad que tienen proyectos, lo que en México se llamaría los proyectos de coinversión. Y esos proyectos son algo como Residencias Corona o el Cerro de Babel o Bar de Nombres, son grupos así. Entonces tú concursas año con año y te dan un apoyo para que te dediques a hacer ese trabajo. Yo lo sé porque trabajé con uno de estos grupos que se llama Literaturwerkstatt y una de las peculiaridades es que lo más desastroso que te puede pasar y raro es que el año próximo no te den el proyecto. Es decir, tú tienes la beca, digámoslo así, llamémosle beca, te dan la beca. Entonces acaba el año, entregas tu informe y metes tus papeles para que te la sigan dando. Si no te la dan, eso es un escándalo. Si te la vuelven a dar, es lo normal. No, o sea, en México te dicen, es que siempre les dan el apoyo a los mismos. Perdón por lo que voy a decir aquí, sí, como en plan muy narcisista. Yo llevo 10 becas. Y me dicen, no, tú eres becario de toda la vida. Por supuesto. Y organicé mi primera lectura como esta hace 30 años. Y a eso me he dedicado toda la vida. O sea, no hago otra cosa, este es mi trabajo. Yo elegí a los 20 años que este iba a ser mi trabajo. Entonces, también está ese tema como de, yo quiero que me den una beca para estar ahí este año, y luego el año que entra, pues no sé, tendré un cargo o iré de vacaciones a Cancún. Y pues hay personas que se dedican a este trabajo toda la vida. Lo segundo que quiero decir es que algo que mencionó Chris muy de pasada, a mí me parece que sí es como muy interesante. El tema de que la gente sí va a las exposiciones cuando dan canapés. Parece una tontería, pero a mí me parece súper importante la relación que tenemos con la comida y con la bebida y su relación con la actividad cultural. El hecho de que ahora estemos haciendo esto en un bar y haya personas, claro, no es gratis, ¿verdad? Pero aún así, la relación que tenemos alrededor de la comida y la bebida es súper importante para cierto tipo de actividad cultural. Y también ese tipo de interacción, una de las cosas que tienen las redes, digamos el ámbito de lo virtual, es la noción de grupos pequeños. Que ese yo creo que sería nuestro siguiente paso, que aquí lo damos ahí a medias, pero que es que no tengas que estar concentrado en un solo foco, sino que puedas romper focos y en que un proceso como este te puedas cambiar de mesa, digamos, ¿no? Ahorita estamos platicando así, pero que tú puedes decir, no, mira, en aquella mesa están leyendo un poema, déjame siento en aquella mesa. Y en esta mesa hay un güey que está dibujando, déjame cambio de mesa para ver qué está dibujando. O sea, como esa idea de hacerlo más dinámico, creo que es una de los posibles futuros del trabajo de formación de públicos. Y dichas estas dos cosas, pregunto brevemente si alguien más de quienes están aquí, ya no sé si llamarles público, porque la neta esto es más como una plática. Si alguien más quiere añadir algo, tiene algún tema que quiera platicar. Lisa, ¿cambio lugar?
Tú le vas pasando la voz a alguien más. Bueno, gracias. ¿Ahí se escucha bien? Ok. Bueno, pues yo soy activista y defensora de derechos humanos. Y desde esta trinchera, la verdad es que creo mucho en el arte para también fomentar el activismo, ¿no? En muchas situaciones nos ha pasado lo mismo porque ha habido marchas desde hace muchos años y ha habido marchas en las que vamos 3 personas, ¿no? Igual que en muchos de los eventos culturales, y que ahora pues ha ido surgiendo como mucha más empatía por parte de la sociedad y mucha más colaboración. Y ahorita como escuchándoles, yo pensaba como en esto, ¿no? De que, a ver, es que sí es cierto. Yo participo en una colectiva que se llama Proyecto Mujeres, y desde acá pues también tenemos como algo que se llama el Memorial por Ellas, que es un proyecto artístico finalmente porque son ilustraciones de todas las mujeres que han asesinado en Coahuila, ¿no? Entonces, realmente pues sí, también hemos estado así 5 mujeres con todo el memorial y que decimos, bueno, ¿cómo cargamos las imágenes y cómo ayudamos a visibilizarla y todo esto? Pero creo que siempre, o bueno, desde mi perspectiva como público, veo como al sector cultural de mi ciudad como justo muy elitista, ¿no? Como una élite que es difícil de alcanzar y difícil de involucrarte en ella. ¿No se oye? Es que no sé, ¿ahí? Ok. Sí, la veo como un poco inalcanzable. Digo, he tenido afortunadamente la oportunidad ahora de colaborar un poco con el seminario, pero por ejemplo también quise hacer un proyecto de memoria con un ilustrador y yo le decía, nada más que para poder lograr esa ilustración me gustaría que pudieras platicar con la familia de la víctima de la que vamos a hacer esa ilustración, ¿no? O sea, para que la conozcas, para que te puedas dar una idea pues más cercana de cómo trabajar. Y él decía, pues no la necesito, ¿no? O sea, yo voy a trabajar desde mi técnica, desde lo que conozco y de todo esto. Y luego nos enseñaba el producto y no nos convencía en lo más mínimo porque nosotros lo veíamos una cosa muy lejana a la historia que queríamos contar nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, la petición es como, claro, el arte está en la calle, ¿no? Definitivamente. Y el arte también está en las marchas y el arte también está en estas manifestaciones, entonces creo que sí es como también muy importante ese acercamiento. Y sobre el tema de los apoyos y todo esto, pues también participamos nosotras en el concurso de arte resiliente, no quedamos. Y nosotros teníamos un proyecto de un cuento animado sobre el tema de menstruación. ¿Por qué? Porque queremos que también esto se convierta en un tema cultural, ¿no? Y es eso, siempre creemos en que también el tema de derechos humanos, el activismo, la mejor manera de compartirlo es a través de estas actividades artísticas. Entonces, sobre ese tema pues decimos, bueno, pues entonces habrá que autogestionar también justo nuestros propios proyectos, ¿no? Si no se da por las instituciones, pues no se va a quedar ahí, no lo vamos a dejar de hacer porque no hayamos obtenido como algún apoyo institucional. Y sobre todo la discusión de la importancia y del papel de estas instituciones, pues actualmente tenemos al director del Instituto Municipal de Cultura denunciado, ¿no? por violencia y acoso sexual. Entonces, pues es realmente preocupante también como esa situación de cómo fomentas la confianza desde estas instituciones, si son las propias autoridades o los propios funcionarios y funcionarias que están cayendo en esto, ¿no? Entonces también desde aquí mi solidaridad con Artistas Unidas, con Andrea Galindo y con Luis Falcón. Muchas gracias. No sé a quién. Muchas gracias, Elisa. Y gracias por traer temas de los que no habíamos mencionado, entre ellos el tema de Iván Márquez.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo en este punto? ¿No? ¿No tiene ningún comentario? Ok, les agradecemos muchísimo. Quiero decir de mi parte que muchas gracias a quienes están aquí en la mesa, pero también la dinámica como se dio, yo la disfruté, yo no sé ustedes, yo la disfruté un montón. Ojalá podamos hacer como dinámicas así. Yo la verdad es que no sé cómo. Estoy muy acostumbrado a la vieja usanza y para mí también ha sido una chinga, lo tengo que decir aquí, aprender como nuevas formas de relación entre actores culturales. Yo vengo de esa formación completamente vertical y burocratizada, y una experiencia como esta para mí sí es como también me enseña mucho de cómo podemos reformular como nuestros modos de relación entre artistas, promotores. Les agradezco mucho, perdón por tanto rollo, gracias a todos. Esto fue Tribal, muchas gracias.